amigos, soy el señor Van. Quiero aprovechar este momento, es un momento muy especial. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a mis amigos del canal Yo Misterio. ¿Y por qué? Porque yo quiero mandar un saludo simple y sencillamente porque Yo Misterio es un canal excelente. Pues bien amigos, los saluda Juan Antonio Amezco alias Yo el Misterio y me encuentro nuevamente con el máster César Buenrostro, que hoy nos va a dar un segundo tour por la Ciudad de México para conocer leyendas que se han registrado en este lugar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer un recorrido bastante interesante donde no solamente involucraremos fenómenos paranormales comunes y corrientes de fantasmas, sino que pareciera que tal vez abducciones, hoyos a otras dimensiones, en fin, traté de ponerles unas cosas diferentes. Espero que les guste esta segunda entrega de Tradiciones, Mitos y Leyendas aquí en la Ciudad de México. Corría el año de 1593 más o menos y era la fecha del 23 de octubre. Se dice que en ese momento apareció aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, frente a la plaza de armas, un soldado. El soldado daba la impresión de que estaba como perdido, extraviado, como que no sabía qué ocurría. No fue sino que hasta que lo empezaron a entrevistar soldados de aquí de la ciudad, todavía no era la Ciudad de México, era todavía no España, que se enteraron de que él venía, según su relato, de Manila. Obviamente un lugar bastante alejado, pero si venía de Manila, ¿por qué traía, según él, noticias recientes? Él estaba hablando de que en ese momento, al día siguiente de su partida, de que ya no estaba en Manila, había sido asesinado el gobernador de ese entonces, también curiosamente Pérez de González y Mariña, así se llamaba. El punto es que tuvieron que llevarlo hasta la Santa Inquisición, lo declararon casi loco. Algunos investigadores actuales de parapsicología atribuyen a este fenómeno una especie de abducción o de viaje interdimensional, algo así. El asunto es que nunca se esclareció, pero el tema ha quedado con fecha, nombres y datos muy claros. Así que esta es la historia del soldado de Manila, que por cierto, esta historia está en el libro de mi querido amigo Luis Ramírez Reyes, que también está en la Biblioteca de Alejandría. Algo bastante interesante, así que la historia pinta para cosas muy interesantes. Uno de los acontecimientos más interesantes y más importantes para el mexicano es la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, pero no es hasta que ocurre el primer milagro y supuestamente a partir de entonces es cuando se considera ya que Juan Diego debe de ser canonizado, ¿no? Porque tiene ese milagro. Y eso ocurrió precisamente en este edificio que está a nuestras espaldas. Hoy día es el Museo de Hacienda y Crédito Público. Antes fue el exarzobispado, antes fue el arzobispado y antes fue el templo de Tezcatlipoca. De hecho, cuando uno entra a este lugar puede ver algunas ventanas arqueológicas, se les llaman ahí, donde puedes ver algunos escalones del templo de Tezcatlipoca y todas estas cosas. Ahí adentro, les voy a decir que hace como unos 12 años vine con nuestro querido Juan Ramón Sáenz, porque él decía, él y otro arqueólogo insistían en que posiblemente podríamos encontrar algún documento que invariablemente nos dijera que ahí había ocurrido ese milagro. Nosotros queríamos buscar testimonios de la Virgen. Entonces no hay dentro de los libros oficiales de Fray Juan de Zumárraga alguna acotación que diga que conoció a Juan Diego, de que hubo el milagro. Nosotros veníamos a confirmar todos esos hechos y aunque no hay ese escrito, excepto en el Nícar Mopogua, que es el que describe todo el milagro,
pues pudimos venir a este lugar donde se dice que ocurrió ese milagro, donde Juan Diego extendió su ayate y allí estaban las flores, las rosas de Castilla, que también era algo bastante raro. Así que en este lugar, amigos, es donde ocurrió el primer milagro de la Virgen de Guadalupe. Estamos afuera del museo de José Luis Cuevas, un gran artista. Bueno, para algunos un gran artista, para otros nada más era una figura interesante. José Luis Cuevas figuró en México como pintor, escultor, e incluso era una figura de esas que se le ocurrían cada cosa. Por ejemplo, él fue el que bautizó la zona rosa con ese nombre, por una ocurrencia que tuvo. Y entre sus cosas, pues a mí me platicó que cuando estaba haciendo la figura, la estatua de la giganta, que es una figura que mide 6 metros y está inmediatamente entrando al museo, él dice que esa mañana, cuando estaba terminándola en la patina, de repente a la altura de la rodilla llegó uno de sus ayudantes y le comentó: maestro, hay un error en la rodilla. Dice, resulta que hay un rostro allí en su rodilla. Dijo el maestro: ¿cómo? Si no es posible, yo no puse ningún rostro. Y si ustedes ven las obras del maestro, no tiene cosas así. Entonces dice él que por alguna razón que él desconoce, apareció un rostro en la rodilla. Y es que no era lo único que le pasaba. Dentro de una serie de anécdotas, me dice que en cierta ocasión el mismísimo Picasso le había tendido una trampa, soltándole uno de sus cuadros de Picasso que tenía en su casa de Cuernavaca sobre la cabeza del maestro, que si no llega a agacharse, me estaba explicando, su muerte hubiera sido mucho antes que este triste julio de 2017. Y bueno, así es como se las gastaba el maestro Cuevas aquí en este museo, que también, dicho sea de paso, pertenece también a la iglesia de Santa Inés, que está aquí atrás. Bueno, pertenecía. Ya sabemos que con la reforma y todas esas cosas, algunas propiedades pasaron a ser propiedad pública, y él fue que en 1992, en ese año, compra este recinto para hacer museo. La verdad, también, si ustedes vienen a visitarlo, es una agradable experiencia. Estamos en la calle de Jesús María, cruce con Soledad. Esto que estamos viendo aquí es un exconvento, obviamente, que se llamó el convento de Jesús María, y está compuesto del convento y de la capilla. Uno de los datos interesantes que tiene este convento es que aquí, en este lugar, estuvo Sor Juana Inés de la Cruz, ni más ni menos. Un lugar donde, pues, gente importante de la época, poetas, artistas, llegaban a verla a su celda porque ella se vino a enclaustrar. Cuenta la leyenda que ella se vino a enclaustrar simplemente por el hecho de que no quería cumplir con las cuestiones rigurosas de la época, ¿no? Que pues era casarse, tener hijos, etcétera, etcétera. Ella tenía unas inquietudes diferentes, por lo tanto vino y se enclaustró aquí. Por cierto, no duró mucho, ella estuvo en varios lugares. Pero aquí lo que cuenta la gente que pasa por estas calles durante la noche, y eso es durante la noche. Ahorita vemos mucha acción, pero como podemos ver, hay una serie de estatuas, de figuras o de santos de bulto, como se les llama, aquí afuera. Muchos de ellos ya, como pueden ver, han estado siendo mutilados. Algo que podría parecer raro dentro de una cultura completamente religiosa como es la mexicana. Sin embargo, tiene un porqué, sobre todo la figura que está de aquel lado y que no tiene cara. Se dice que en un momento dado pasó alguien en una noche y que sintió que esa figura le tronaba los dedos. Pero no fue una vez, fueron varias veces las que le tronaba los dedos. Esta persona, al igual que en otras leyendas como hemos recogido en otros estados, pues terminó mutilándola por el miedo que le ocasionaba que cada que pasara le tronara los dedos, y pensando que posiblemente destrozándola o haciéndole daño dejaría de suceder. Y entonces esa es la muestra del miedo de la gente que tiene cuando pasa por estas calles a las 11 de la noche.
atrás de nosotros está el Hotel Monte Carlo. Ese hotel en el siglo pasado pues acostumbraba a usarse para eventos con mucha gente muy importante, pero después ya cambió la situación y ahora únicamente vienen turistas que se hospedan en este lado, pero aseguran que la gente que camina por estas calles a eso de la madrugada puede ver abiertas sus puertas, y eso no es todo. De repente te da la impresión, la necesidad de querer entrar al hotel, y se dice que llega al punto donde tienes que correr porque el pasaje se empieza a hacer grande, y empiezas a correr y sientes que alguien está atrás de ti y no puedes zafarte de él. O sea, esto ocurre hasta que se llega el día y ya se rompe, digamos, esa maldición, y te das cuenta que ya es de día y que no has podido avanzar a ningún lado. Eso es lo que se cuenta de este Hotel Monte Carlo, uno de los sitios más embrujados de la Ciudad de México.